Bendiciones, bendiciones. Me alegra poderles saludar este hermoso día, día lunes, un día para continuar. Y bueno, siempre se ha dicho que la semana comienza el lunes, ¿no? Pero de verdad la semana comienza el domingo. O sea, nosotros comenzamos descansando, no terminamos la semana para descansando, sino iniciamos. Toda semana la iniciamos el día domingo. Sí, sí, como dice la palabra, el primer día de la semana es el domingo y el sábado es el último día de la semana. Pero aquí nosotros a nivel, digamos, occidentales, siempre el domingo se ha dicho que es el último día, pero no. Bueno, independiente de ello, iniciamos lunes, semana laboral, iniciamos trabajos. Para nosotros los que dirigimos las congregaciones, los pastores, son los días de más trabajo, los domingos, porque tenemos que atender pues, los asuntos que competen a la obra de Dios. Muy bien, bendiciones, me alegra poderles saludar, bendecirles sus vidas y el tema que vamos a tratar el día de hoy pues tiene que ver mucho con los milagros que se necesitan. Son milagros que, que son tan necesarios en ciertos momentos. Necesitamos un milagro muy particular, un milagro donde podamos sentir esas experiencias personales que se reciben de parte de Dios hacia nosotros. Para ello quiero que abramos nuestras Biblias o la aprendamos, depende de donde usted tenga su Biblia, en qué dispositivo, en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 13. Evangelio de Lucas, capítulo 13. Ahí vamos a tener la lectura y saludamos a Giovanni. Giovanni Chalá, bendiciones, hijo. Buenos Eh, días, mi apóstol. ¿Cómo está, Bendiciones mi para hijo? ¿Qué todos. tal? Bien, sí, señor. Bueno, qué bendición. Así es tan amable hace esta lectura del libro de Lucas, capítulo 13, del verso 10 al 17. Ok, ya lo tengo. Bueno, muchas gracias. Bien pueda, por favor. Bueno, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús sana en el día de descanso. Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse como alabó ella al Señor. Amén. Hasta el 17, mi. Otra vez, qué pena. Seguimos entonces, 14. En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús le sanara en un día de descanso. Hay 6 días en la semana para trabajar, dijo la multitud. Venga esos días para ser sanados, no el día de descanso. Así que el Señor respondió: Hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y los sacan del establo el día de descanso y los llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. Amén. Amén. Muy bien. Giovanni, muchas gracias. Muy amable. Sí, señor, ¿cómo está? Bueno, mis amados, vamos a tomarnos 30 segundos para copiar el enlace y reenviárselo a una persona
que consideremos se puede conectar, que consideremos necesita un milagro, un milagro. ¿Ha necesitado un milagro, Giovanni? Sí, señor. De hecho, ahorita necesito uno, que no siga lloviendo. No, mentiras. No, todos los días uno necesitamos milagros, pastor. Y tenemos y Dios nos da el milagro. Porque nomás con el hecho de estar acá, ya eso es un milagro que debemos agradecerle a Dios. Porque cada día que Él nos brinda ese aliento de vida y esa nueva oportunidad para recibir de Él, eso ya es un milagro bastante grande. Que a veces uno no lo aprecia porque pues se acuesta uno y se levanta y ya. Pero eso es un milagro que nos permita estar acá de pie, agradeciéndole todo lo que nos da. Y por ahí escuché alguna vez que también debemos agradecerle y decirle a Dios que gracias por tenernos fe, porque la fe de Él en nosotros es lo que hace que estemos de pie cada día. Si Dios no tuviera fe en nosotros, no creo que estaríamos aquí contando el cuento, como dicen por ahí. ¿Cómo fue que Entonces, empezó? pues, ¿Cómo decía? ¿Cómo dice? que debemos todos los días agradecerle a Dios, primero que todo por devolvernos el alma a nuestro cuerpo, y Sí, segundo, agradecerle por la fe que Él tiene en nosotros. gracias por Porque tener fe en nosotros. sí, porque digamos, si Dios no tuviera fe en nosotros, pues obviamente pues no va a creer en nosotros y no nos va a dar esa oportunidad de estar de nuevo de pie, agradeciéndole por todo lo que Él nos da. Ah, Sí, pues bueno, claro, sí, pastor. sí, sí, eso tiene toda la razón, tiene lógica, tiene espiritualidad esa frase. Sí, gracias a Dios por tener fe en nosotros. Sí, Dios cree en el ser humano, Dios cree, Dios cree en nosotros. Él Amén, confía, Señor. Él confía. Al darnos hijos, Él cree en nosotros. Sí, al Sí, darnos familias, al darnos posesiones, todo. Es que la verdad que es impresionante que a pesar de cómo somos a nivel como género humano, Dios siga confiando en nosotros. Eso es maravilloso. Bueno, amén, sí, Señor. buena intervención, buen aporte, muchas gracias Sí, por Señor. eso. Bueno, mis amados, esta palabra, la verdad que tiene que ver con la dignidad de un ser humano. Cualquier ser humano tiene dignidad. Que de pronto la haya perdido en sí mismo es muy diferente, pero todos tenemos dignidad por el hecho de ser creación de Dios. Y es lo que no se puede perder. Pero muchas circunstancias y aún muchas personas y también muchas instituciones han trabajado en querer quitarle la dignidad a las personas. Y el Señor Jesús vino a recuperar esa dignidad, vino a devolvernos esa dignidad que alguien nos ha quitado. En el caso de esta mujer, dice la palabra, que mientras Jesús enseñaba, él él observaba qué pasaba en el ambiente, en el lugar donde él estaba. Y dice que vio a una mujer que tenía, en el cual tenía ella un espíritu que la tenía doblegada, la tenía así, mirando hacia el piso constantemente. Una mujer que tal vez era el motivo, era una joroba, o probablemente las pérdidas de la vida, las circunstancias, las decepciones, los fracasos, hicieron que en algún momento ella bajara la mirada y poco a poco se fue encorvando. Tal vez sin darse cuenta, cogió un estilo de vida que le hacía mirar siempre al piso y no lograba ella enderezarse. Pero aquí lo particular es que ella, a pesar de su situación,
ella estaba en la sinagoga, ella estaba. Para nosotros hoy en día sería la iglesia, el lugar donde nos congregamos. Y ella estaba allí. Dice que ella tenía desde hacía 18 años, 18 largos años. Dice que ella tenía un espíritu de enfermedad, ¿sí? Y dice que ella andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar, en ninguna manera. Tal vez lo había intentado, tal vez le habían hecho terapias. No sabemos exactamente cómo es una enfermedad que doble a una persona físicamente. Pudo haber sido un problema en su columna, si lo llevamos a, a ese, como a esa forma de enfermedades que a veces acontecen. Pero dice que era un espíritu de enfermedad. Y esto es bueno tenerlo resaltado ahí y observar ese detalle que Jesús se da cuenta que es un espíritu de enfermedad. Antes de continuar, quiero que hagamos oración. Si usted puede ahí donde se encuentra, por favor, incline su rostro por un momento y con mucha reverencia, también con mucha humildad, con mucho respeto hacia Dios, pidámosle a Él que nos bendiga con esta palabra y que se active un milagro a nuestro favor. Que así como esta mujer necesitó un milagro para poder enderezarse, quizás nosotros físicamente no estamos doblados, no estamos así encorvados, pero tal vez moralmente, tal vez espiritualmente, no, nada que podemos enderezar, nada que podemos volver a mirar hacia el cielo, nada que podemos volver a ver a las personas de frente, porque siempre estamos con los ánimos por el piso, con más ganas de acabar con todo que de continuar. Así hay muchas personas, desafortunadamente. Y cuando se inicia una semana, muchas personas lo inician mal, mal. Muchos tienen tantas cargas en su vida que ya no quieren ni levantarse, ni ir a trabajar o ir a estudiar. O sea, sus ilusiones han quedado por el piso. Y es lamentable eso. Pero vamos a orar. Si es su caso muy particular, ore, pídale al Señor, pídale Jesús, Señor Jesús, así como sanaste a esta mujer y la enderezaste, porque la historia termina así. Esta mujer termina libre, sana totalmente. Digámosle, Señor, yo necesito un milagro de esa magnitud. Necesito volver a poder mirar hacia lo alto. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Decía el salmista David. De Jehová que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de arriba, de nuestro gran Dios, del Eterno, de Él. Viene nuestro socorro. Y un milagro va a acontecer en su vida. Un milagro extraordinario, sobrenatural, que lo deje mirando nuevamente hacia lo alto. Querido Dios, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de ti, Dios amado, agradecidos inmensamente contigo por lo que hasta aquí tú has hecho, por lo que tú eres, Señor y Dios. Muchísimas gracias por este tiempo, un tiempo, Señor, con el cual contamos gracias a ti, porque tú eres el que produces en nosotros el querer como el hacer. Tú eres el que nos amas todos los días y nos lo recuerdas, Señor. Tú eres el que nos buscas para bendecirnos. Tú eres el que pacientemente esperas que nosotros hagamos la transformación, hagamos el cambio que amerita nuestra vida. Pero hay cosas, Señor, que
En nuestras propias fuerzas no podemos hacer. Y ahí la importancia, Señor, y ahí la necesidad de que tú, Señor, en tu grande amor, en tu grande misericordia, tengas a bien obrar ese milagro el día de hoy. Ese milagro, Señor, para enderezar nuevamente el camino. Ese milagro para levantar la mirada, Señor. Ese milagro para volver a ese primer amor contigo, a seguirte amando, Señor, por lo que tú eres, por lo que tú haces, por lo que tú representas, Señor del cielo. Que hoy, Señor, que hoy ese milagro se pueda recibir. Que hoy, Señor, sí, Padre, porque nos urge, es una necesidad que hay en nosotros de poder volver a levantar la mirada, de poder volver, Señor, a valernos por nuestros propios medios y mirar más hacia arriba que hacia abajo. Mirar más, Señor mío, tu grandeza, tu gloria, lo que tú puedes hacer en nosotros, Señor. Glorifícate, mi Dios. Glorifícate, Santo de Israel. Sé propicio a aquella persona que está padeciendo y que lleva muchos años como la mujer de la historia, Señor. Así, Padre, que hoy sea ese día, Señor, de volver nuevamente a ti, aquel que se ha perdido, aquel que se ha extraviado, aquel Señor que siempre mirando hacia las cosas materiales, Señor, ha dejado de mirar hacia ti, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios, te lo imploramos, que ese milagro obres, que comiences por nosotros. Sí, Padre, que comiences por nosotros, porque esta mujer de la historia, Señor, habla que estaba en la congregación. Ella se congregaba, Señor, pero estaba enferma. Estaba en el lugar, Señor, más propicio, más indicado en su momento, pero no había quien la sanara. Pero afortunadamente ahí estabas tú, Señor, como va a pasar el día de hoy. Afortunadamente estás tú, Señor. Y gracias, gracias porque tú estás ahí, Señor, para levantar nuestros ánimos, para ayudarnos en todo lo que necesitamos para continuar en la vida. Hoy de una manera muy especial te agradecemos por nuestras familias, por nuestras familias. Yo te agradezco por mi familia, Señor, por mi esposa, por mis hijos. Hoy te doy gracias por mi yerno, por mi nuera, Señor. Hoy te doy gracias por mis nietos. Hoy te doy la gloria y la honra, porque eres tú, Señor, que nos has preservado vida, salud, bienestar. Eres tú, Señor, el que no dejas que, que caigamos en desánimos o en circunstancias, Señor. Dios, muchas gracias porque tú nos has librado, Señor, de tantas situaciones que muchas de ellas no nos damos ni cuenta, Señor, pero aquí estamos agradeciéndote por todo eso, Señor, porque son muchas tus maravillas, son muchas tus bondades. Y doy gracias, Señor, por quienes están conectados a través de esta plataforma, de esta virtualidad de Zoom. También para quienes están a través de Facebook, Señor, que tu bendición los toque, los alcance y que hoy sea ese día de ese milagro grande, glorioso, poderoso, para que puedan y tengan motivos más grandes para agradecerte, Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos poderosas quedamos, Señor. Y muchas gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados, la verdad que es una bendición poder darnos cuenta que a veces lo que pasó en los relatos bíblicos nos puede estar pasando a nosotros, pero debemos es aceptar la realidad, o sea, aceptarla en el sentido de reconocerla, pero no acostumbrarnos. Hay cosas que podemos cambiar y nosotros lo podemos hacer en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades. Pero cuando algo no lo podamos hacer, ahí es donde necesitamos de ese milagro de parte de Dios. Dice el versículo número 12: cuando Jesús la vio, la llamó. Cuando Jesús la vio, la llamó. Es difícil ver a una persona
no que sea baja de estatura, sino que por estar encorvada, prácticamente se pierde entre la multitud. Y ese era el caso de esta mujer. Yo creo que esta mujer no estaba al frente. De hecho, no podía, porque en la costumbre o en la cultura judía, las mujeres no se podían mezclar con los hombres. Siempre tenían que estar a un lado, muy aparte. En muchas sinagogas judías hacían un mezanine y en el mezanine era donde se podían hacer las mujeres y los niños. Los hombres ya mayores de 21 años en esa época y algunos mayores de 30, solamente ellos podían estar en la parte, digamos, como más social o más espiritual, por decirlo de alguna manera. Eh, los hombres podían estar ahí, pero las mujeres no, ni los niños, porque ellos estaban en modo aprendiz. Siempre las mujeres estaban era aprendiendo lo que hacían los hombres en el momento. Eso a nivel de cultura. Pero dice la palabra que cuando Jesús la vio, ahí es donde viene lo importante de la enseñanza, que Jesús no pasa por alto. Jesús no está distraído ni tan empeñado en la enseñanza que se olvide de las personas y de las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Por eso, amado, usted puede estar entre 1 millón de personas y Dios lo está viendo. Dios lo está viendo. Dios la está viendo. Por eso, Dubán, Dios lo está viendo. Uno no se pues, le puede ocultar a Dios. Elena, Dios la está viendo. Dios está viendo a su esposo José. Dios está viendo a su hija Valentina, a Juan José, su hijo. Dios los ve donde quiera que estén. Y es el caso de esta mujer. Dice que cuando Jesús la vio, no solo la vio, porque muchos habían visto a esta mujer. Aquí lo particular es que Jesús la llamó. O sea, Jesús rompió el protocolo. Jesús rompió las costumbres de la época. Jesús se estaba exponiendo a que a él aún lo apedrearan. Jesús se estaba exponiendo a que lo trataran mal, aún a que lo expulsaran de la sinagoga. Él como maestro estaba haciendo algo que era prohibido por la ley de ellos, no por la ley de Dios. El problema de nosotros los seres humanos es que somos muy exclusivistas. Somos dados a que solamente ciertas cosas son permitidas. Y aquí vemos que el Señor la ve y la llama. ¿No sería más fácil que Jesús se hubiera acercado a ella? Claro, y no la expone a ella, porque a una mujer no se le permitía pasar al frente. Y Jesús lo que hace es eso. Ahora, tiene una razón de ser, tiene una razón de ser. Cuando Jesús la llama, lo primero que le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Porque Jesús sabía que era una condición de enfermedad, algo que ella no podía manejar, algo que ella no podía controlar, ni siquiera algo que ella pidió. Son las cargas de la vida, son las muchas preocupaciones, es la mucha ansiedad. Como anoche me decía un joven con el cual dialogaba así vía telefónica o por mensajes que nos mandábamos, porque no podía en directo. Pero él me decía, pastor, me han salido hasta unas manchas en la cara debido al estrés, debido a la preocupación. He estado muy nervioso, muy ansioso. Y así hay muchas personas, mis amados, que están pasando un momento difícil, difícil. Y por ellos
necesitamos por un lado hacer oración, no ignorarlos, porque yo creo que lo peor que le puede pasar a una persona es ser ignorado. Dijo Robert Williams, un actor de cine, de televisión, de Hollywood, un hombre que llegó a tener mucha fama. Y yo sé que usted ha visto películas de él. Y él era un hombre humorista. Todas sus películas eran muy sensibles hacia la familia, hacia superar obstáculos. Pero eso era en la parte artística. Ese era como con lo que se ganó la vida y se volvió famoso. Pero en la realidad, aunque él nos hizo reír a muchos y muchas veces nos hizo llorar con sus películas, él estaba era siguiendo un guión de alguien que lo contrató porque era muy bueno para actuar. Pero en la realidad de su vida, de su familia, él se quitó la vida. Robert Williams se quitó la vida, amados. Pero antes de quitarse la vida, él dejó una frase, le dejó una frase al mundo que la verdad conmueve corazones. Y la frase que él dijo fue, a mí no me duele estar solo, para nada, no me duele estar solo. Lo que me duele, dijo él, es estar rodeado de personas que me hacen sentir solo. Eso me duele. Él tenía esposa, tenía hijos, pero él era pasado por alto. Él se volvió una billetera. Él se volvió una persona que podía solucionar ciertas situaciones, pero él no era muy importante para su familia. Él no era muy importante para muchos. No sé si es su caso. La verdad no lo sé. Espero que no, porque sería muy triste tener una familia y como que no se hubiera tenido. Haber tenido hijos y como si no se hubieran tenido. Haber hecho algo por alguien y como que no se retribuye ese favor. Y es el caso de muchas personas. Se acuestan sintiéndose solos y se despiertan igual, pero duermen con alguna persona al lado, pero esa persona los ignora. ¿Cómo se sentiría esta mujer? 18 años llevaba en ese lugar, 18 largos años, y tal vez ni un saludo, ni un abrazo. Tal vez ninguno le preguntó, mujer, por qué esa situación? ¿No le parece a usted muy triste eso? ¿Qué piensa Aurelio? ¿No le parece muy triste la situación? Ser ignorado, ser como rechazado. Bueno, aunque ahí no estaba pasando el rechazo, porque de alguna manera a ella le permitían entrar, pero sentía que no, sentía que no. ¿Alguna vez se ha sentido como que no lo toman en cuenta? Como que dice, oiga, ¿y yo qué hago acá? ¿Por qué, por qué no cuentan conmigo, Aurelio? Buenos días, bendiciones para todos. Pues Amén. sí, sé lo que es eso, sé lo que es eso, sé que es sentir llegar a un sitio y las personas que están irse, como dicen por aquí, decían, no, rompegrupo, era como un rompegrupo y verdad que es triste, ¿verdad? Pero hay que seguir adelante, yo seguí confiando, bueno, siempre orándole a Dios, pidiéndole fuerzas para seguir, e incluso hasta, eso es lo más triste, es como usted dice, la familia, que la familia lo ignore. Aquí en el 2016 hubo un,
aquí lo llamamos una hambruna. El país estaba en un caos total y aquí la gente que estaba gorda y se enflaqueció y gente que estaba flaca que prácticamente se desapareció. Y yo podía ver cómo personas muy allegadas, comían porque tenían, no eran todos, ¿no? Pero la mayoría era la que no tenían, pero los que tenían, y siendo un familiares como ellos, se jactaban, ¿no? Y en presencia hasta de uno con sus grandes platos. Y uno nada, y eso es triste, de verdad es triste. Pero yo le doy gracias a Dios que me dio la fortaleza y pude salir adelante, porque es Dios quien da la fuerza. Y en verdad es triste. Y bueno, y hay que aferrarse a Dios porque Él es el único que nos puede sacar de esa situación. Y a estas personas yo les digo que no se consuman en el pensamiento, porque un pensamiento siempre lleva a otro, a otro, a otro, y a la final no hay salida. Hay que buscar maneras de distraerse, de pararse, de cantar, de orar, pero no dejarse consumir, porque si se deja consumir, ahí es donde está el gran problema. Mm, Mi apunto. muy fuerte, Amén. ¿no? Muy Sí, fuerte. fuerte, muy fuerte y más que con una necesidad tan vital como es el alimento, la comida. Por eso, cuando murió la reina Isabel, eh, pues salieron a la luz muchos videos de cómo ella fue a África cuando era más joven y cómo le botaba la comida a las personas, a los niños, cómo les botaba literalmente la comida, porque a veces estamos como embelesados en diciendo los grandes gobernantes cómo se compadecen de la gente. Amado, no nos engañemos, no nos engañemos, que muchas veces la riqueza que tienen muchos no es porque sean muy buenos, es porque son muy malos y le quitan la dignidad a las personas, los hacen sentir a veces peor que animales. ¿No lo estamos viendo hoy en día? ¿No estamos viendo el trato que le están dando los animales y el trato que le están dando las personas? Ayer hablábamos con mi esposita y unos pastores y bueno, unas personas que estábamos ahí todos, pues, hablando y se hablaba acerca de unos perros y una persona con la que hablábamos decía, a ese perrito no le falta sino hablar. Mi esposita decía, donde hable, no estaría con usted. Por eso están a su lado, porque no hablan, porque no opinan, porque usted puede hacer lo que quiera con él. Y es lo que mucha gente quisiera, que uno no tuviera ni voz ni voto. ¿Cómo estaba esta mujer? Por eso Jesús hace dos cosas. Lo primero, la mira y lo segundo, la llama. Y en tercer lugar, le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre. Giselle, eres libre. Dios te creó libre. Betty, Dios te creó libre para que no estés atada a circunstancias, a situaciones. Hay una libertad preciosa porque Él nos hizo libres. La palabra de Dios dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres, pero no una libertad que se convierte en libertinaje, en donde puedo hacer lo que quiera. No, todos tenemos normas, todos tenemos leyes, todos tenemos límites. Es no traspasar los límites, el respeto, la tolerancia. Este fin de semana, acá en Bogotá, dice que prácticamente se rompió el récord de llamadas a la policía
porque hubo más de 3.000 peleas, más de 3.000 peleas. Entonces decían las periodistas, eh, o sea, ya no hay tolerancia, ya no, cuidado, nos dicen algo, porque estamos así a la defensiva, queremos reaccionar. Y esta mujer pacientemente aguantó mucho, aguantó demasiado. Pero afortunadamente ese último día, ella jamás se imaginó que ese culto de adoración a Dios iba a ser el día de su milagro. Como usted no sabe qué está pensando Dios de usted el día de hoy. Y hoy va a ser el día en que usted se levante. Hoy va a ser el día donde usted pueda ver la luz, porque hay quienes no ven el día en colores, lo ven gris, lo ven oscuro, de tanta carga moral y espiritual que tienen, de tantos problemas y tantas ansiedades que no logran ver el día. Les da igual si es lunes, si es domingo, si es festivo, les da igual. ¿Por qué? Porque no tienen ánimo para nada. Y esta mujer aguantó muchísimo. Versículo 13 dice, y puso las manos sobre ella. O sea, la tuvo cerca. Puso las manos. Yo creo que cuando esa mujer sintió las manos de alguien, dijo, wow, alguien al fin me miró diferente. Alguien al fin me miró para decirme que yo soy importante. Nidia López, Nidia Bendaño, ustedes son muy, pero muy importantes. Demasiado. Pero hay personas que les hacen sentir que como que no. A veces tiene que pasar algo. Créanme, a veces tiene que pasar algo para que las personas que están a su lado se den cuenta lo importantes y lo valiosos que son. Lunidia Bendaño, ¿alguna vez la han hecho sentir que no es muy importante, que no vale? ¿La han ignorado? ¿La han relegado? ¿La han hecho sentir como que... ¿Mm? Increíble, saludan a todo mundo, pero hay personas a las que no saludan. Lunidia nos quiere contar, ¿alguna vez ha pasado algo así? Bien pueda. Buenos días a Buenos días. todos, buenos días, mi pastor. Amén, buenos días. Sí, sí, me ha pasado donde la gente lo ignora, como que cero a la izquierda, ni el saludo ni nada. De pronto me ha pasado con la familia de mi esposo, ¿sí? Mm, Ellos siempre como que, mm, no, como que no valgo nada, como que para ellos, mm, no, o sea, no tengo ni palabras, como que cero, nada. Entonces, pero yo siempre decía a Dios, eh, el Señor va a hacer algo. Yo siempre decía, el Señor va a hacer algo, hasta que llegó un momento donde mi suegra enfermó y pues ellos les tocó, me necesitaron, ¿sí? Y yo ajá, muy amablemente dije, claro, sí, yo voy, yo cuenten conmigo, yo estoy allá al momento. Entonces ya ellos vieron, cambiaron la página, la hoja, y ya como que se han limado cositas así. Pero sí, en un momento donde lo hacen sentir a uno chiquitico, chiquitico que nada. Y yo, uy, qué fuerte, qué qué duro. fuerte. Sí, señor. Ah, Nidiecita, gracias, gracias por compartirnos su testimonio, porque lo que usted ha vivido lo han vivido muchas personas lo viven todavía y da mal genio. Dice, pero ¿dónde quedo yo? Por eso, amados, el Señor Jesús, Él no nos pasa por alto. Él no nos pasa como si no estuviéramos ahí. No, Él sí se interesa por nosotros. Por eso no se sienta hoy que como que, aunque los demás actúen de esa manera,
Dios, que es nuestro creador, que Él divinamente tiene motivos y razones para hacerlo por nuestras malas actitudes, nuestro comportamiento, pero aún así no, aún así Él sigue paciente esperando. Como decía Giovanni Chalá, Dios todavía tiene fe en nosotros y eso hay que agradecerlo. En el verso 13 sigue diciendo que pone las manos sobre ella y dice que ella se enderezó y empezó a glorificar a Dios. Claro, yo creo que ella hacía muchísimos años y ahí más adelante nos dice que eran 18 años, 18 años mirando hacia el piso, 18 años que no podía mirar a una persona derechita, que no podía mirar hacia lo alto, porque la Biblia lo describe, dice que de ninguna manera se podía enderezar. ¿Mm? Yo me imagino la cantidad de bromas que le hacían a ella, los chistes de mal gusto. Yo me imagino que ella se volvió, le hacían ese famoso bullying, bullying social, tal vez en la casa, en la calle, en la sinagoga, pero Jesús no, Jesús la dignificó ese día. Luego en el verso 14 dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados y no en día de reposo. Qué ironía, ¿no? Qué forma de mucha gente que no quiere que las personas progresen, no quieren que las personas sean bendecidas, solo ellos, solo ellos, solo ellos. Ayer estábamos en un funeral de un hombre de Dios que partió y uno de los pastores que intervenía en la ceremonia de despedida de este hombre de Dios, él decía, cuando el muerto no es de uno, uno por allá internamente uno dice, todo está bien. A veces uno no se pone en el lugar del otro. A veces uno no abraza. Por eso el Señor Jesús decía, hay que reír con los que ríen, pero hay que llorar con los que lloran. ¿Qué será más fácil? ¿Qué será más fácil? ¿Reír con los que ríen o llorar con los que lloran? Alguien decía que es más fácil llorar con los que lloran, porque cuando uno llora con alguien es porque ese alguien ha perdido algo, ha perdido algo. Casi nadie ríe cuando a alguien le dicen, uy, compré un apartamento. La persona no ríe con esa otra persona. Uy, compré un carro del año. Uy, mi hijo se va a graduar, ¿cierto? Uy, tal día salgo al viaje de mis sueños. ¿Quién se alegra con eso? ¿Quién se alegra con eso? En cambio, es más fácil ir y llorar con el que tiene un difunto ahí, que se murió mi papá, que se murió mi mamá, es que el banco me quitó la casa, ¿sí? Es que me robaron el carro. Es más fácil llorar con alguien, ¿por qué? Porque tuvo una pérdida, que reír con los que ríen. Espero que esto le quede a usted muy grabado para que usted también, amados, alégrese con la felicidad de otro, que me voy a casar, en lugar de darle malos mensajes, malas insinuaciones, no, que se case, que le vaya bien, que Dios lo bendiga, que sea muy feliz. El hecho que usted no haya logrado una felicidad con el hogar no quiere decir que a otros le va a pasar lo mismo. Es que voy a colocar un negocio, no se aguafiestas. No, no le lance malas palabras a esa persona, felicítelo, deséele lo mejor, que le vaya bien. En lugar de decir, no, eso ahí ya hubo otro negocio.
No, amados. ¿Cómo se sentiría esta mujer cuando Jesús la llama, cuando Jesús la pone al frente? O sea, lo que Jesús quería era que todo mundo se diera cuenta cómo venía esta mujer, pero cómo iba a salir. Como dijo un gran hombre de Dios en un culto, dijo, yo no sé cómo usted vino, pero yo sí sé cómo se va a ir. Por ese gran milagro. Por eso, Betty Quintero, ahí donde usted está, levante sus manos. Levante sus manos si lo puede hacer. Levante sus manos como quien va a alcanzar algo de una parte muy alta. Levante sus manos y dígale, Dios, gracias. Yo sabía que tú me ibas a responder. Tú no te quedas con nada, Señor. Mauricio, igual ahí, si está levantando las manos en el transporte, levántela como si fuera a tocar el techo. Dígale, Dios, gracias. Gracias, Señor, porque para muchos había sido olvidado, pero para ti no, Señor. Por eso algo grande, poderoso, extraordinario va a pasar en mi vida. Debe pasar porque Dios está ahí. Y a esta mujer Jesús la mira, Jesús la llama, Jesús le pone las manos y Jesús la declara libre de esa enfermedad. Pero hay gente que se va a molestar. Pero a usted no le debe preocupar eso, que se molesten, no hay problema. Pero logramos el milagro, no por nosotros, es por misericordia de Dios. Ese milagro se dio porque Dios es bueno con nosotros, no porque nosotros seamos buenos con Él, es porque Él es bueno que nos acontecen cosas buenas. Y luego dice que en el verso 15, Jesús le responde al líder de la sinagoga y le dice, hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? O sea, ¿qué es más importante, el día o el milagro? ¿El día o la persona? Y hay lugares, amado, hay lugares donde es más importante otras cosas que las personas. En su casa, mis amados, lo más importante no es el televisor. En su casa lo más importante no es el computador. En su casa lo más importante no son las cosas, son las personas. Por favor, abrace hoy a esas personitas que están a su lado. Dígale, Dios, gracias, porque no estoy solo, no estoy sola. Haga sentir bien a los que están a su lado. Un abrazo, con un te quiero, con un te amo, con un gracias por estar a mi lado. Todo eso es muy importante. Que no seamos de esas personas que ignoramos a otros, que no les tenemos en cuenta una gratitud, una actitud bonita, en lugar de estar mal geniados. No, dele gracias a Dios. ¿Cuántos anhelarían un abrazo? ¿Cuántos presos ayer no tuvieron visita? ¿Cuántas personas en un hospital están olvidados? Viven de la caridad, de lo que hace una institución. ¿Cuántos están por las calles? Porque no tienen a nadie, a nadie, a nadie es a nadie. ¿Mm? Por eso, mis amados, no podemos olvidar, porque de lo que uno siembra, uno recoge. Y el Señor Jesús le coloca un ejemplo a este señor y a todos los que estaban en la sinagoga. Cada uno de ustedes, antes de venir aquí a la sinagoga, desató su buey, desató su asno para que comiera. Y el Señor Jesús dice, y esta hija de Abraham, mire, la hija de Abraham por la fe, ella también era judía. Y el Señor Jesús le dice a esta hija de Abraham que Satanás había atado por 18 años. No se le debía desatar, aunque fuera día de reposo. Aquí hay un ejemplo bien lindo. Quiero decírselo a usted.
Cuando Jesús le dice al líder de la sinagoga y a todos los que están ahí, dice, ustedes desatan lo que es de ustedes, su buey o su asno. Yo como Dios desato lo que es mío. Cada uno desata lo que es de su propiedad. Por eso desate a su esposo, mujer, desátelo. Desátelo de esos vicios de alcohol, de droga, de prostitución, de promiscuidad. Desate a su hijo de la droga, desátelo en el nombre de Jesús, del homosexualismo. Desate hoy esa situación. Usted tiene ese poder de parte de Dios. Con ese abrazo, con ese te amo, eso usted lo está desatando. Jesús dice, ella es propiedad de Dios, hija de Abraham. El Satanás la tuvo atada 18 años. En pocas palabras, si Jesús no llega ese día ahí, esa mujer sigue así. Si Dios hoy a usted no le dice, yo te amo, yo voy a intervenir, yo voy a hacer algo grande contigo, sigues igual. No espere de hombres, porque los hombres no la van a ayudar, no le van a ayudar. No espere de alguien, espere de Dios. Ese milagro va a pasar, Aurelio. Ese milagro va a pasar para usted, para sus hijos. Ese milagro está en camino. Es hoy el Señor el que ha tenido misericordia y dice, yo te voy a bendecir. Te voy a bendecir, Mauricio. Te voy a bendecir, Andrés. Te voy a bendecir. Porque ya es justo, ya has sufrido mucho, ya has llorado mucho. Ya has pasado lo peor. Pero eso se acaba hoy en el nombre de Jesús. Ese milagro hermoso. Dice que después todos se avergonzaban porque el pueblo se empezó a regocijar de cómo hablaba Jesús. Yo me imagino todos los que estaban ahí, los demás enfermos, dijo, sí se puede hacer un milagro el día de reposo, Señor, por favor, mírame, yo estoy ciego. El otro decía, mírame, Señor, yo estoy sordo. El otro decía, mírame, Señor, yo estoy deprimido. Yo creo que todo mundo empezó a activarse cuando Jesús dijo, es más importante el milagro que el día, es más importante. Ahí donde están, inclinen su rostro una vez más. Yo sé que ese milagro, que así fue como les envié el mensaje, ese milagro lo necesito yo. Un milagro así lo necesito yo el día de hoy. Tal vez usted está bien, pero su esposo no está bien. Su esposa no está bien. Sus hijos tal vez no están bien. Dígale, Señor, hoy necesito un milagro así. Que mi hijo sea desatado del alcohol, que mi hijo sea desatado de la drogadicción, que mi hija sea desatada de la soledad, de la tristeza, de la depresión. Hoy, Dios planeó este día para obrar un milagro poderoso. Y yo en el nombre de Jesús, como ministro de Dios, bendigo sus vidas. Declaro por el poder de la palabra y Dios usando sus vientos como sus mensajeros, que hoy usted recibe ese milagro. Adriana Alfaro, ese milagro, usted lo recibe por el poder de la palabra, ese milagro que ha estado necesitando y ha estado pidiendo por años. Usted no será esclava de las drogas, de los medicamentos. Usted no será esclava de las citas médicas, de estársela pasando siempre de médico en médico, gastando ese dinero. En el nombre de Jesús, sus hijos no serán esclavos, no pedirán, no mendigarán su alimento, no serán menos. Sus hijos, Alexander, Dios tiene un milagro para su vida. Dios tiene un milagro para su casa, para su familia. Rosaura, te ha orado por sus hijos. Dale, Señor, gracias. Gracias porque hoy es el día de ese milagro. Hoy es el día, lo declaro, lo confieso, lo recibo, lo acepto y lo agradezco. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.